Muy buenos días amigos, ¿cómo están? Un sábado más de Pico a Pico. Los saluda Rosa Bartra y Mónica Yaya como todos los sábados. Gracias a la Coordinadora Republicana, gracias a BHTV que nos permite llegar hasta sus hogares y por supuesto a las redes sociales para nuestros seguidores. Domingo 12 de marzo ya, qué bárbaro. Primer trimestre, Mónica, se nos va. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Rosa, gracias a todos nuestros fieles seguidores, a Coordinadora Republicana, a nuestra productora Elizabeth Iguá y al canal por darnos este espacio para dirigirnos a todos aquellos que tengan interés en escuchar una opinión más, opiniones diferentes respecto a todos los aspectos importantes del quehacer nacional. Gracias. Efectivamente, Mónica, pocas veces hablamos de quienes están detrás, a nuestra productora, al responsable de la edición, de la transmisión, a Luchito y a Elizabeth, muchas gracias. Vamos un día a ver la posibilidad de que nos acompañen para que conozcan quiénes son las personas responsables de que nosotros cada sábado comentemos el quehacer político. Bueno, Moni, yo quisiera empezar por un tema que la vorágine de los sucesos, sobre todo los últimos en el escenario político, hacen que nos olvidemos. Hoy 12, mañana es domingo 13 y el lunes 14 van a ser exactamente 2 años del mensaje a la nación que dio Martín Vizcarra el 14 de marzo del 2020, en la que anunció mes en el que anunció la cuarentena obligatoria, el confinamiento. De hecho, sobre esto hay muchísimo que decir, muchísimo que decir, pero creo que lo que más quisiera resaltar de ese hecho en este programa tiene que ver con el tratamiento que se le dio a dos campos importantísimos. Uno, la salud, que de hecho costó probablemente más de 300.000 vidas, porque el conteo todavía no se ha hecho de forma rigurosa. Pero digamos oficialmente más de 200.000 personas perdieron la vida en esta pandemia. Sabes, Mónica, que las decisiones que creo yo por las cuales Martín Vizcarra deberá responder algún día son las que tienen que ver con estos dos pilares sobre los cuales descansa el desarrollo de una sociedad. Uno, la salud, y el señor Vizcarra, en una pandemia, ordenó el cierre del primer nivel de atención. Ordenó que se cierren y dejen de atender el 98% de establecimientos de salud en todo el Perú. ¿A dónde nos llevó eso? Eso nos llevó a que con una visión hospitalocéntrica, es decir, solamente pensando en el hospitalizado y en la cama UCI, la gente llegara tarde y muriera, por lo tanto, sin oxígeno, sin tratamiento, sin prevención, o que el hacinamiento propio del modelo de nuestra sociedad, sobre todo en los niveles socioeconómicos menos favorecidos, contribuyó a que la expansión de la epidemia fuera de límites insospechados y acabó con la vida de muchísimos. Somos el país con más muertos en el planeta, somos el país con más huérfanos de padre y madre en todo el planeta, y somos el país que además, y acá viene la segunda parte que yo quisiera tratar, que tiene que ver con la educación. El Perú fue el primer país en cerrar las escuelas. De hecho, Martín Vizcarra anunció un día como ayer, 11, que el inicio de clases se prolongaba o se postergaba hasta fines de marzo. ¿Ya? 2 años que nuestros niños y nuestros jóvenes no han podido realizar su aprendizaje de la forma presencial y que era la única forma que nosotros teníamos. 2 años. ¿Por qué toco este punto? Porque el Perú fue el primero que cerró sus aulas y el último
que lo está abriendo en todo el planeta. A pesar de que los niños y los jóvenes eran los menos vulnerables, fueron los primeros en ser cerrados y están siendo los últimos en ser atendidos, repito, en todo el planeta. Abandonar así la salud y traicionar así a la educación, porque no se proveyó del material que los chicos necesitaban, que los profesores necesitaban para poder desarrollar virtualmente una clase, porque en un hogar con 6 hijos, con 5 hijos, con un solo celular barato, el padre, la madre, tenían que hacer malabares para que con un solo celular pudieran atender las clases sus 5 hijos, sin plan de Así internet. es. Entonces, Así es. Mónica, si tú a un país le destruyes la atención primaria de salud, es decir, el primer nivel de atención, que es el primero que debe recibir, que debe tratar desde el primer síntoma, y además lo condenas a perder 2 años de formación académica, de convivencia, de desarrollo de habilidades, estás condenando a toda una generación. Así es. Todavía Efectivamente. estamos viviendo totalmente las consecuencias de esas decisiones de gobierno, porque ojo, no estamos hablando solamente de la pandemia que azotó a todo el mundo, que no estuvimos preparados, eso les pasó a todos los países, pero en nuestro país se tomaron las peores decisiones desde el gobierno y además disfrazadas de buena voluntad. Y creo que eso es algo que no debemos dejar pasar, a pesar de que parezca repetitivo, a pesar de que algunas veces hasta resulte fastidioso que insistamos con este tema, pero creo que si queremos corregir el rumbo y orientarnos alguna vez hacia una fiscalización efectiva, hacia las decisiones correctas, hacia aprender de los errores, tenemos que aprender de los mismos. De lo contrario, vamos a repetir y repetir y repetir la historia por generación y generación hasta el final de los tiempos. ¿Qué piensas tú, Moni? Así es, Rosa. Se cumplen 2 años de esa nefasta fecha que yo creo, en primer lugar, que tuvo, desde mi punto de vista, como motivo, como real motivo, la necesidad de enclaustrar a quienes podían ejercer algún tipo de protesta en las calles contra los actos de Martín Vizcarra, porque recordemos que hacía o que poco tiempo antes había dispuesto el cierre del Congreso por razones inconstitucionales, ¿no? A patadas, a través de utilizando actores como el señor Salvador del Solar, que de patriota no tenía nada, sino que lo digan sus primos, que se volvieron millonarios durante la pandemia. Ahora, y esta situación en la que tuvimos el peor presidente durante la pandemia y que dio como resultado que nuestro país sea el que tuvo la mayor cantidad de muertos por millón de habitantes, contrasta mucho con la suerte que tuvo Martín Vizcarra, porque recordemos que mientras a los peruanos nos encarcelaron, Martín Vizcarra gozó, ¿no? No solamente eso, sino que nos encarcelaron y no teníamos muchos de nosotros modo de seguir trabajando para seguir manteniendo a nuestras familias. Los que tuvieron suerte pues vivieron en esos meses de sus ahorros o quién sabe de qué, pero la mayoría de los peruanos no tenía ahorros. Y mientras tanto el señor Martín Vizcarra se había abastecido aproximadamente con 200,000 soles en carnes, en frutas, en verduras, en menestras, en cereales, en Palacio de Gobierno, ¿no? Alimentándose como un rey, mientras que los peruanos no tenían cómo comer durante esos meses de enclaustramiento, cómo dar de comer a su familia. Él además gozaba de vales para solicitar en los supermercados alimentos para él y para los invitados en Palacio de Gobierno. No solamente eso, mientras muchos de nuestros familiares se enfermaban o morían, Rosa, no solamente como producto del COVID, sino como resultado de precisamente del decaimiento de la salud mental y que daba lugar al perjuicio o daba lugar a que recrudezcan quizás o que aparezcan algunos males no pensados. En el caso de mi padre, incluso sentía malestares en el corazón. Hubo muchas otras enfermedades que surgieron a raíz de este enclaustramiento
Mientras esto sucedía, el señor Martín Vizcarra gozaba de un seguro familiar que le garantizaba una atención hasta por 4 millones de soles, atención en ambulancias aéreas a través de helicópteros, incluso si es que caía enfermo. Mientras los peruanos morían del COVID o de otras enfermedades no atendidas por efectos del enclaustramiento, el señor Martín Vizcarra tenía su seguro de 4 millones de soles para cada uno de los miembros de su familia, con privilegios que ninguno de nosotros pudo siquiera haber soñado. Mientras el señor Martín Vizcarra se reunía con los abastecedores de las vacunas, o disculpa, de las pruebas rápidas, ¿no? Los peruanos seguían muriendo porque en realidad lo que necesitábamos eran las pruebas moleculares. Y mientras los peruanos morían, el señor Martín Vizcarra se vacunaba a escondidas, él y su familia. Tuvimos el peor presidente durante la pandemia, el peor presidente del mundo. Y ese hombre todavía tiene el descaro de decirnos que quiere seguir participando en la vida política de nuestro país. Bueno, no descuidemos, no perdamos de vista que probablemente lo que tenemos ahora en el gobierno se lo debemos a él y a todas las medidas que tomó. Y ya yendo a este gobierno, que desgraciadamente anticipamos que iba a ser lo malo que es, sin embargo, la gente votó por este programa y creo que el voto también encontró sus razones en gente que no creía en nada, en nadie, en duelo, gente que necesitaba a gritos creer en alguien y probablemente pensó que Pedro Castillo iba a entender sus problemas. Bueno, aquí estamos. El jueves de esta semana, Mónica, estuvo el gabinete de Aníbal Torres en el Congreso de la República para solicitar el voto de confianza. Y claro, como ya casi todos lo habíamos adelantado, lo obtuvo. Lo obtuvo menos que Mirta Vázquez y menos que Guido Bellido, pero lo obtuvo y lo obtuvo con una diferencia significativa. Es decir, que nunca estuvo ni siquiera en posibilidad de que la confianza le fuese negada. ¿Qué nos dice esto con respecto al rol que está jugando el Congreso de la República? ¿Es realmente un contrapeso para el poder de la presidencia? ¿Es realmente un contrapeso para el Ejecutivo? ¿Realmente están haciendo actos de control político como corresponde a su deber de acuerdo a la Constitución? ¿O qué es lo que tenemos ahora? Mira que yo la semana pasada, el sábado pasado, no pude acompañarlos, pero ya teníamos todo el escándalo de la colaboración eficaz de Carolyn López y la investigación que hay en el Congreso a los sobrinos, a los amigos y todo lo que aparentemente ocurría en Zarratea. La idoneidad de los ministros está puesta en tela de juicio, está en cuestión, en cuestionamiento permanente. Sin embargo, por cuarta vez, el gabinete designado por Pedro Castillo ha obtenido la confianza del Congreso de la República. No sabemos realmente ya qué esperar del Congreso, porque a veces suelen dar sorpresas, pero en este caso parecen haber optado por la gobernabilidad. La gobernabilidad, ¿no? Entonces, creo que ya corresponde a la ciudadanía estar atenta, difundir aquello que debe ser conocido, poner en el centro de la discusión y por lo tanto en el centro de las miradas aquellos temas que importan, porque también es verdad, Mónica, y yo soy una de las que piensa eso, que teniendo tantos problemas con nuestra educación ahora, deberíamos concentrarnos por lo menos en que las clases se reinicien, que los chicos vayan al colegio, que los profesores vayan a su centro de enseñanza, que los chicos en los tecnológicos, Mónica, carreras de 1, 2 o 3 años, hay carreras tecnológicas de 1 año que las han hecho todo virtual, de 2 años que las han hecho todo virtual, o las de 3 años que son las más completas que solamente van a tener 1 año presencial. Entonces, creo que este es un problema gravísimo que debe ser resuelto y que debería concentrar nuestros esfuerzos. Y que si hay algo que todos deberíamos ver en este momento
es que se encaminen algunas cosas, sin descuidar, además de poner en el escenario para tener una visión global de todo, de que la guerra que se está librando en este momento en Europa entre Ucrania y Rusia, con la participación de prácticamente ya casi todo el planeta por el tema de las sanciones, por el tema de las restricciones, hacen que el combustible y el trigo, por ejemplo, que son mayormente importados por Estados Unidos y también por nuestro país de Rusia, por las sanciones ahora no van a llegar. Así que dentro de poco vamos a tener todos los derivados del trigo, fideo, pan y todo aquello que se produce con trigo por las nubes. Y obviamente todo lo demás va a subir de precio porque el combustible también tiene restricciones ahorita para llegar al mundo. Es decir, se nos vienen tiempos muy complicados, muy, muy complicados. Así que ya en todo este escenario creo que habría que preocuparnos más por los problemas inmediatos para, mientras tanto, se reúna la fuerza y la convicción en el Congreso para que se tomen medidas más fuertes. Por lo menos es lo que yo puedo ver de este lado. No sé qué piensas tú. Aprovechando que el presidente de la República ha anunciado que se presentará el 15 en el Pleno del Congreso, yo creo que es deber de los representantes de las bancadas pedirle al presidente de la República información sobre las decisiones que se van a tomar para paliar los efectos de la guerra en la economía nacional. Vamos a entrar en una economía de guerra. Y principalmente yo creo que la primera decisión que debe tomar el presidente de la República es destituir a los funcionarios que están cuestionados por actos de corrupción, empezando por el premier Aníbal Torres Vázquez, cuyo hermano firmó un contrato con el Estado por 14 millones de soles, siendo él el premier, siendo el señor Aníbal Torres Vázquez ya ministro del Estado. Estuve hace poco en una reunión en donde algunas personas allegadas al gobierno de Pedro Castillo señalaban, sí, se critica a Pedro Castillo, pero no se hace ninguna propuesta para mejorar. Sí, la primera propuesta que el Perú completo viene haciendo es destituir a los corruptos, ¿no? Si ¿no? Aléjese de los corruptos. Aléjese de los corruptos, déjese usted de estar citando a los proveedores del Estado a su despacho, ¿no? Dicho sea de paso y entre paréntesis, yo sé por conversaciones con mis asesorados que muchos proveedores del Estado son a veces llamados por las autoridades gubernamentales para hacerse ofrecer coimas, y cuando los proveedores del Estado no las otorgan, no las brindan, no acceden a a entregar las coimas, pues son finalmente descalificados, sus contratos son resueltos. Bueno, haciendo ese paréntesis que tiene que ver también con la verdad de lo que sucede en el Perú, yo creo que lo primero que tiene que hacer el presidente de Estado y lo primero que tienen que exigirle los congresistas es cuáles son las decisiones, que explique cuáles son las decisiones que se van a tomar para paliar los terribles efectos del alza de precios que se viene con la guerra y con la carencia de combustible por efecto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Tengo entendido que los precios van a subir en mucho más del 50% por el alza del precio del combustible. ¿Cómo van a solucionar las familias peruanas? ¿Qué está proponiendo el presidente de la República? En el segundo gobierno aprista, discúlpame Rosa que haga recordar, pero es importante, es muy importante. En el segundo gobierno aprista también pasamos por una crisis económica mundial y lo que hizo el Perú fue adoptar medidas contracíclicas, es decir, invertir más en obras públicas para que esto tenga un efecto multiplicador en la economía de las familias. ¿Qué es lo que va a hacer Pedro Castillo? No quiere alejarse de los corruptos. La corrupción nos está costando, nos está perjudicando en materia educativa, como tú acabas de mencionar, nos está costando en la falta de medicinas en los hospitales, nos está costando en falta de seguridad para todos los peruanos.
La corrupción es un tema importante, pero lamentablemente el gobierno reinante en estos momentos, todos sus aliados piensan que el tema de la corrupción es un tema de segundo nivel, sin importancia, hagan propuestas constructivas. No, nuestra primera propuesta es que el señor presidente deje o se aleje, como tú dices, o deje de reunirse con proveedores del Estado y que Sí, yo piense creo más que en gobernar el Perú en lugar de mejorar su propia economía, ¿verdad? Y que nos diga, pues, qué medidas económicas se va a adoptar en estos momentos en los que vamos a entrar en una economía de guerra. ya Yo creo veníamos. que lo primero que deberían hacer, en primer lugar, es bajarse los sueldos dorados estos ministros y dejar de gastar el dinero en viajes como el que acaban de hacer los perulibristas a Chile finalmente para hacer y decir tonterías, ¿no? Que a los peruanos no nos Realmente, beneficia en nada. en ese tema, Mónica, el viaje a Chile y las cosas que se han dicho, nos gastaríamos un programa y creo que desgraciadamente vamos a tener que implorar que por favor asesoren bien al presidente, pues. Finalmente, él personifica a la nación y cuando ha ido a Chile y cuando va a ir a cualquier otro lugar, él está representándonos a todos. Y no permitan que nuestro país haga el ridículo de la forma que lo viene haciendo. Así que ahí una llamada, una segunda, tercera, no sé, pues sí, llamadas de atención, porque parece que al Congreso ya no hay que pedirle mucho. Así que ahora tendremos que ir a pedir al otro lado, a ver si por ahí de pronto algo ilumina y vemos algún cambio, porque pareciera que la ruta única que tenemos en democracia para poder tener un cambio de gobierno no está abierta. Así es. Así que nos corresponde ahora a nosotros trabajar en esto. Mónica, hablaste de la vacancia de Pedro Castillo, ¿no? Y de este adelanto que le ha hecho él al Congreso de la República con su acuerdo de Consejo de Ministros de ir a informar el martes, que realmente es ponerte un paso adelante y era algo esperado. Durante la semana que pasó, mucho se habló de que incluso habían ampliado la agenda del Pleno del Congreso para poder incluir la vacancia a Pedro Castillo, pero finalmente ni jueves, ni viernes, no, ni miércoles, ni jueves, nada. No pasó nada recién el jueves y bueno, de ahí ha ido hasta la otra semana. Mientras tanto, el presidente Castillo ya pidió ir a dar un mensaje al Congreso de la República antes de que se vea el tema de la vacancia. Así que aquí creo, Mónica, que viene la enorme oportunidad que tú estás proponiendo y que me parece que debe ser central de cómo va a enfrentar el Perú el estado de economía de guerra. ¿Cómo vamos a resolver los temas urgentes en educación? ¿Y cómo está pensando él ahora que vamos a empezar ya a padecer todos los efectos de la desatención de otras patologías por haber priorizado el COVID y que van a empezar a pasar una factura terrible? ¿Cómo va a enfrentar esa ola que se viene, que ya está, de hecho, pero que va a empezar a reflejarse ya en cifras mortales en las siguientes semanas, en los siguientes meses, cómo se está preparando el Perú para poder resolver eso? Así que hay temas centrales muy importantes, amén de el problema recurrente que tenemos de inseguridad. La inseguridad está desbordada, desbordada. Nadie puede sentirse seguro ya en ningún lugar. Y creo que no hay derecho a estar sometidos al terror permanente, a la falta de educación, a la carencia en salud. No es posible. Así que esperemos que este mensaje a la nación que se viene sea un mensaje de anuncios reales. Basta de victimizarse, basta de señalar que la culpa es del otro, de los 200 años o de San Martín. No, o de Bolívar, ¿no? Basta. Y basta de ponerse liqui, que no estamos en el Caribe, ¿no? Para que se ponga ese Además, tipo de ropa que no corresponde a la de además, los peruanos, ¿no? además Los peruanos no. si El él señor quería cree que está en Cuba. si él quería promover la identidad, lo último que debe hacer es ponerse un traje caribeño, pues. Así es. ¿Ya? Ahora, yo quisiera, Rosa, tocar este tema tan importante con el que tú has iniciado el programa, que es el de la educación.
hace unos días se celebró el Día Internacional de la Mujer. ¿Y por qué lo toco? Porque hay, me parece que hay una escala de valores o por lo menos una escala de necesidades que no corresponde o es una escala de necesidades que es difundida por el gobierno, por funcionarios del gobierno y precisamente por la ministra de la Mujer que no corresponde con lo que en estos momentos con urgencia necesitamos. La ministra de la Mujer hace poco dijo que desde su punto de vista, ojalá en el Perú se apruebe en algún momento la ley que facilite o que permita el aborto, ¿no? Están en el Día Internacional de la Mujer, una de las cosas de las que mucho más hablaban las mujeres era el tema de la paridad democrática, cosas contra las cuales, en el tema de la paridad democrática, porque yo soy antiaborto, existe el aborto terapéutico, yo creo que hay situaciones que deben ser analizadas, pero estoy contra el libre aborto. En el tema de la paridad democrática, yo creo que es un tema interesante, es un tema importante, la mujer necesita asegurar ciertos espacios dentro de la política, pero como siempre digo, uno no se puede poner las medias después del zapato. Y hay temas respecto de los cuales no se está hablando. El tema de la educación para las mujeres. La tercera parte, o disculpa, el analfabetismo en el Perú tiene como tiene a las mujeres como aquellas que ocupan la tercera o las 3/4 partes de esa masa de personas que no saben leer ni escribir. Es decir, hay 3 veces más mujeres analfabetas que hombres analfabetos en estos momentos en el Es que las Perú. mujeres ¿Y son por qué de eso no se preocupa la ministra de la Mujer? A mí ¿Por qué de me eso no se dolió, preocupa la Mónica, me ministra de la dolió Mujer? mucho escuchar de la ministra en un día conmemorativo tan importante para la reivindicación laboral y de derechos de las mujeres, escucharla decir que su aspiración era que algún día se pueda tener el aborto libre, gratuito y tres características de cómo debería ser el aborto. No recuerdo la tercera. Pero era uno libre, gratuito y accesible, creo que era, ¿no? Entonces, creo que esa no es la solución a ningún problema de las mujeres. A Pero ningún. sobre todo, Rosa, yo creo que entre las opciones que tenemos los seres humanos de defender la vida o la muerte, me parece que debemos optar por la vida, ¿no? Debemos optar dentro de este derecho a la vida que tenemos las mujeres, dentro de este derecho a contar con seguridad ciudadana que nos permita ejercer otro tipo de derechos como el de la participación política. Tenemos además derechos que no están siendo en estos momentos protegidos por la ministra de la Mujer y por el gobierno en general, como por ejemplo el derecho a la educación, y por eso me referí a la cantidad de mujeres que no saben, que no pueden leer y escribir en esos momentos, a la necesidad de proteger el derecho a la salud mental, a la necesidad que tenemos las mujeres de que nos protejan frente a la inseguridad ciudadana y a la violencia doméstica. ¿Por qué respecto de eso? ¿Y por qué, por ejemplo, respecto de las más de 3 millones más de 3.000 mujeres desaparecidas hasta el año 2021? ¿Por qué respecto de eso no hay preocupación por parte de la ministra de la Mujer? ¿Por qué toma temas de muerte, como el matar a bebés no nacidos que pueden tener hasta 6 meses de gestación? ¿Por qué elegir la muerte en lugar de elegir la vida? Eso No es es, lo que a mí me llama la atención. yo creo que es más grave que elegir la muerte o la vida, porque en realidad lo que estás haciendo es asesinar al ser más indefenso que puede haber. ¿De qué tipo? No entiendo. Ellos se dicen ambientalistas, animalistas y todos los istas que hay. Sin embargo, pueden realmente atentar contra la vida del más indefenso, del único que no puede ni siquiera gritar para defenderse. ¿Ah? No hay derecho.
Esa vida no le pertenece más que al ser que está ahí. La sociedad como sociedad está llamada a defender la vida de todos, pero especialmente de los más vulnerables. Y no hay ser más vulnerable que un no nacido. Entonces, creo que si bien es cierto, en esto coincidimos y pueden haber grandes discrepancias con mucha gente, pero creo que ninguna sociedad puede llamarse realmente una sociedad civilizada si es que dentro de sus prioridades está el que se pueda asesinar con impunidad y financiado por el Estado. Es un tema que da para mucho, es un tema en el que tú y yo siempre hemos marcado posición firme y creo que tampoco es el tema más importante. Si nosotros realmente nos preocupáramos por brindar una educación de calidad que te dé herramientas para ejercer tus derechos, para vivir en libertad y exigir libertad y saber vivir en libertad, respetando los derechos del otro, no tendrías que pensar en que algún día debes optar por el aborto libre, gratuito y no sé cuánta cosa. No, porque estarías formando seres que van a aportar a su sociedad y van a ser responsables con su cuerpo, con sus actos, con sus decisiones. Y creo que ese debería ser el camino y no el de resolver un problema mediante asesinato. Muy triste además porque creo que la señora debe ser por su activismo desde un tema ideológico, ignora cuál es el rol que debe tener una ministra en una cartera tan sensible como la de la mujer y las poblaciones vulnerables. Así que es otro espacio que creo debemos mantener como sociedad en vigilancia permanente para que con la presión que los ciudadanos ejerciendo nuestros derechos puedan enmendar el camino. Sé que es quizá pedir peras al olmo, sin embargo, repito, ante la claudicación del Congreso de la República, ya no nos queda más que confiar en que los ciudadanos podemos, si es que nos unimos, hacernos escuchar. Así es. A mí me gustaría escuchar una ministra que salga a protestar por el respeto a las niñas, ¿no? Por ejemplo, hace unos días el presidente de la República y un ministro hicieron un show utilizando a una niña enferma y no se escuchó para nada la voz de la ministra, ¿no? Y lamentablemente, últimamente, en los desde el gobierno de Ollanta Humala en adelante, las ministras de la mujer han creído que su único papel en su cargo es el de defender aberraciones como el de matar a un niño, ¿no? Bueno, Asesinar. así es, asesinar. Y uno de sus argumentos es decir que qué va a ser de la vida de una mujer que lleva dentro de sí un niño al que va a odiar. Pero eso no es una respuesta para un problema tan grande si es que estamos hablando de una violación, porque a mí, o sea, si esa es la respuesta, ¿qué pasa con esas mujeres que tienen a sus hijos ya nacidos, crecidos y los maltratan, los odian sin una razón que lo justifique, ¿no? O quizás porque también son producto de la violación, ¿acaso vamos a permitir con ese argumento que estas mujeres que han sido agredidas seguramente sexualmente maten a los hijos ya nacidos porque les recuerdan el hecho de la violación? ¿No? Es que No. realmente ese tipo de Y es un problema, justificaciones son irracionales. Y así yo es. creo que parten más bien de un tipo de egoísmo que no respeta la dignidad de ningún ser. Pero como tú dices, es mucho más triste y mucho más aberrante cuando el dañado, el perjudicado finalmente es otra de las víctimas, ¿no? Es alguien que no se puede defender, alguien que no puede gritar, alguien que no puede denunciar, alguien que no tiene prácticamente nadie que lo defienda. Eso es absolutamente triste y defraudante, ¿no? Defraudante en un ser humano y mucho más en una ministra de la mujer y de las poblaciones vulnerables. Así es, no sé cómo es ministra de Poblaciones Vulnerables, alguien que no puede, que no solamente no puede, sino que promueve el asesinato del ser más vulnerable que pueda haber. Pero en fin, ese es un tema que da para bastante. Creo, Moni, que se nos ha ido muy rápido este pico a pico.
Así que vamos a tener que despedirnos de nuestros amigos, pedirles que estén atentos. El presidente de la República va a dar un mensaje a la Nación el día martes. También se van a discutir las mociones de interpelación al ministro de Justicia y al ministro de Salud. Y también tenemos en debate la admisión del pedido de vacancia, de la moción de vacancia a Pedro Castillo. Así que va a ser una semana entretenida. Esperemos que este entretenimiento no sea doloroso, porque ya el masoquismo creo que está empezando a convertirse en algo usual, porque no se entiende sino cómo es que nos pasamos viendo las noticias, pero esperemos que esta semana nos empiece a dar algunas lucecitas de esperanza en el camino. Finalmente es lo último que se pierde. Y por si acaso, para todos los niños y los adolescentes que nos escuchan, Santiago no es un expresidente, el anterior presidente chileno. Santiago es la capital de Chile. Estudien por eso nos preocupamos porque regresen rápido al colegio, porque aprovechen bien, porque minuto que se fue es minuto que se perdió. Así que si queremos en algún momento representar a nuestra patria sin dar penita, a estudiar. Moniquita. Gracias. Adiós. Nos Bien. vemos la próxima semana. Que estén bien todos. Gracias, amigos. Un abrazo, Rosa. Un abrazo para todos. Gracias. Nos vemos. Chao.